Sostenía una cazuela tibia entre mis manos mientras subía los escalones hacia la casa de Adrián. Las cenas de los domingos siempre me habían evocado la idea de familia, esa calidez que imaginé me acompañaría hasta mis años dorados. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar y entré, pero en lugar de un recibimiento cálido, la voz de Daniela, filosa como navaja, cortó el aire. ¿Quién invitó a esa señora mayor?, dijo con los labios apenas curvados, dejando que las palabras pesaran como plomo. La charla en la sala se detuvo de golpe. Un par de colegas de Adrián giraron la cabeza con sonrisitas como si les hubieran contado un chisme jugoso. Sentí un nudo en el pecho. Adrián estaba cerca de la chimenea con un trago en la mano y por un instante eterno esperé que dijera algo que aclarara el aire, que recordara quién era yo. Pero no. Bajó la mirada hacia su vaso como si de pronto necesitara estudiarlo con toda su atención. La cazuela pesaba más que nunca. Forcé una sonrisa a esa máscara educada que he usado durante años de esfuerzo y sacrificios. Solo pensé en traer algo para compartir, murmuré colocando el platillo en la mesa de la cocina. Nadie me detuvo. Nadie me pidió que me quedara. Daniela ya estaba de vuelta con sus invitados, riendo a carcajadas por algo sin importancia, como si yo no estuviera parada ahí mismo, en la entrada de la casa que ayudé a conseguir. Enderecé los hombros, sacudí polvo imaginario de mi manga y caminé hacia la puerta. La conversación retomó su curso detrás de mí, como una marea que nunca me llevó con ella. Afuera el aire de la noche era fresco, el cielo teñido de un gris suave, mientras el atardecer caía sobre la calle. Manejé a casa en silencio, aferrando el volante más fuerte de lo necesario. Mi departamento apareció a la vista sencillo, pero mío, cada rincón, aún resonando con las decisiones que tomé por mí misma. Dejé las llaves en la mesa y el silencio me recibió como un viejo amigo. En esa quietud, algo en mí cambió. Para la mañana siguiente, mis rutinas se sentían más pesadas, más intencionales, como si cada acto de vivir sola me estuviera preparando para una decisión que nunca planeé tomar. A la mañana siguiente, me levanté a las 6 como siempre. El sol se colaba por las cortinas delgadas de mi cocina y preparé una cafetera bien cargada para hacerle compañía al silencio. Vertí el café en mi taza favorita, la misma con un pequeño desconchado que he usado por años, y me senté en la mesita junto a la ventana, dejando que el vapor me rozara el rostro. Este departamento ha sido mío, por casi una década, sencillo, pero firme, con 2 recámaras, que mantengo impecables, una para dormir y otra para mis libros. Las paredes no juzgan, no susurran insultos, solo se oye el zumbido suave del refrigerador y el crujido ocasional del piso. Después del café, me puse los zapatos y caminé hasta la biblioteca, donde soy voluntaria 3 mañanas a la semana. Ordenar libros devueltos, leerle a los niños los jueves, platicar con otros jubilados, eso me da un ritmo, el tipo de rutina que sostiene a una persona. Pero mientras acomodaba una fila de biografías, mi mente seguía regresando a la noche anterior, a las palabras de Daniela, al silencio de Adrián. Cuando llegué a casa, estaba inquieta, así que abrí el cajón de mi escritorio donde guardo mis documentos más importantes. Desdoblé la escritura de la casa, la que está en la calle Olmo. Mi nombre seguía ahí, escrito en tinta negra junto al de Adrián. Hace años, después de que mi esposo falleció, usé el dinero del seguro para ayudarle a comprar esa casa. Insistí en ciertas protecciones, derechos de uso, cláusulas de fideicomiso, cosas que mi abogada explicó con detalle. En ese momento parecía solo un trámite, una red de seguridad por si algo inesperado pasaba. Adrián nunca volvió a preguntar por los papeles. Daniela probablemente ni los miró. Para ellos, la casa siempre ha sido suya, un símbolo de su ascenso. Para mí,
Siempre ha sido un recordatorio. La generosidad nunca debe borrar el sentido común. Alicé los documentos, los guardé en su sobre y cerré el cajón con suavidad. Ellos pensaban que tenían todo el poder, pero yo sabía más. Y pronto sus suposiciones se toparían con la verdad que he guardado todo este tiempo. Todavía recuerdo la primera vez que Daniela me dijo que llamara antes de llegar. Había pasado con un pastel de manzana pensando que sería una sorpresa agradable. Abrió la puerta apenas lo suficiente para recargarse en el marco y dijo: «La próxima vez, por favor, avisa. Nos gusta tener los fines de semana organizados». Su sonrisa era cortés, pero sus ojos ya me habían descartado. Después de eso, Adrián repitió lo mismo. «Mamá es mejor si no llega sin avisar». Daniela se estresa cuando las cosas no están planeadas. Lo dijo como si yo fuera una vecina que se pasa de la raya, no la mujer que le dio todo lo que pudo. Los pequeños cambios vinieron rápido. Las fotos familiares que antes colgaban en el pasillo desaparecieron, reemplazadas por impresiones brillantes de sus viajes. Cuando pregunté por la foto enmarcada de Adrián de pequeño pescando con su papá, Daniela dijo: «Solo estamos redecorando. Tus cosas están a salvo en el almacén». El almacén resultó ser unas cajas apiladas en su cochera. Mi vida etiquetada con marcador negro, como si fueran sobras. Incluso los gestos más simples se convirtieron en pruebas de mi valor. Una vez pedí un vaso de agua mientras estaba en su cocina. Daniela suspiró fuerte, como si le hubiera pedido que limpiara toda la casa. «Adrián, tu mamá necesita agua otra vez», murmuró, deslizando el vaso por la encimera sin mirarme. El mensaje era claro. Me toleraban, no me querían. Cada visita me hacía sentir más pequeña, como si mi presencia fuera una carga que soportaban por obligación, no por cariño. Me decía a mí misma que debía ignorarlo, elegir la paz, antes que el orgullo, pero el peso crecía con cada encuentro. Empecé a temer las invitaciones que cada vez eran menos frecuentes cada una, un recordatorio de que ya no era parte del centro de la familia. El silencio de mi departamento era más amable que su compañía, y aún así seguía esperando algo que ya no existía. Esa esperanza se rompió cuando escuché palabras que hicieron que todos los suspiros y miradas parecieran pequeños en comparación. Cuando pienso en los años que marcaron la vida de Adrián, no los mido en celebraciones, sino en lo que di para mantenerlo a flote. Recuerdo estar parada en el mostrador de una casa de empeño, deslizando mi anillo de boda sobre el cristal. El hombre detrás lo pesó sin cuidado, sin saber que cargaba toda mi historia. Me dije que valía la pena. La colegiatura de Adrián estaba vencida, y él quería terminar su carrera sin abandonar clases. Salí con un cheque en la bolsa y un vacío en el dedo que nunca se desvaneció del todo. Más tarde, cuando Adrián y Daniela quisieron comprar su primera casa, los números no cuadraban. Adrián me llamó una noche con pánico en la voz, diciendo que perderían el contrato si no conseguían el enganche. Tomé turnos extra de contabilidad, sentada en un escritorio hasta que se me nublaban los ojos, cuadrando cuentas para negocios pequeños que apenas podían pagarme. Cada peso que gané fue directo a su futuro, mientras me convencía de que no necesitaba vacaciones ni un abrigo nuevo. Y luego llegó Mateo. Cuando Daniela estuvo en cama por complicaciones, me mudé a su casa por semanas. Cociné, limpié y mecí a ese bebé durante noches largas, susurrando nanas, mientras Daniela dormía y Adrián intentaba seguirle el paso al trabajo. Recuerdo pensar, mientras ponía un paño fresco en la frente de Daniela, que tal vez un día me vería como algo más que una obligación, que tal vez entendería. Esos sacrificios se sentían naturales, entonces casi automáticos. Eso hacen las madres, me decía, dan hasta que no queda nada.
Pero ahora cuando me reciben con suspiros por pedir un vaso de agua o risas por llamarme señora mayor, el peso de esos recuerdos me oprime el pecho. Cada insulto pega más fuerte porque choca con los años que pasé doblándome por ellos. Sentada sola en mi mesa, con las manos alrededor de mi taza de café, me pregunté cuánto tiempo más podría cargar con un peso que nadie más reconocía. En esa quietud, entendí que el patrón nunca iba a parar, solo iba a empeorar. La llamada llegó un miércoles por la noche, justo cuando enjuagaba mi taza de café y la ponía en el escurridor. El nombre de Adrián iluminó la pantalla y por un segundo pensé que tal vez, solo tal vez llamaba para saber cómo estaba, para cerrar la brecha que se había abierto entre nosotros. Mamá empezó con voz baja, casi ensayada. Tal vez sea mejor que nos des un poco más de espacio. Te invitaremos en las fiestas, claro, pero... Daniela piensa que así es más fácil. Presioné el teléfono contra mi oído, esperando que suavizara el golpe, que dijera que no sonaba tan frío como parecía. Pero la voz de Daniela se coló en la línea clara y sin disculpas. Es más fácil si nos dejas manejar las reuniones familiares. Ya hiciste suficiente. Nosotros nos encargaremos de organizar. Hiciste suficiente. Las palabras cortaron más hondo de lo que ella imaginaba. Lo había dado todo, más de lo que ellos recordarían, y ahora me decían que mi presencia ya no era necesaria. Mantuve la voz firme. Entiendo. Gracias por avisarme. Colgué antes de que pudieran decir más. El silencio de mi departamento se abalanzó denso e implacable. Me recargué en la encimera con la mano temblando, apenas mientras dejaba el teléfono. La luz de la cocina parpadeó sobre mí, proyectando una sombra sobre las cuentas sin pagar en la mesa, recordatorios de cómo siempre equilibré mi vida para que a Adrián no le faltara nada. Jalé una silla, me senté y miré las vetas de la madera bajo mis dedos. No cuenten conmigo, susurré al cuarto vacío. Mi voz sonaba extraña, fuerte de una manera que no había escuchado en años. Me enderecé con los labios apretados mientras la idea tomaba forma. Cuenten con la escritura. Las palabras se quedaron flotando más afiladas que cualquier enfrentamiento que hubiera tenido cara a cara. Y cuando el teléfono vibró otra vez con una llamada que no tenía interés en contestar, supe que algo en mí había cambiado para siempre. El correo llegó a mi bandeja, entrada tarde en la tarde. A primera vista pensé que Adrián por fin me había escrito directamente. El asunto decía: seguimiento sobre el préstamo de la propiedad Valle. Sentí un nudo en el estómago. Lo abrí y me di cuenta de inmediato que no era para mí. El mensaje era la transcripción de un buzón de voz de un banquero dirigido a Adrián, solo revisando los documentos del préstamo de la propiedad Valle. Necesitamos la verificación actualizada del colateral esta semana. Era obvio que Adrián quiso reenviarlo a Daniela, pero un dedo descuidado lo mandó a mí por error. Lo leí 2 veces, luego una tercera, tratando de entender. Préstamo, colateral, propiedad Valle. Era la casa en la calle Olmo, la que ayudé a comprar, la misma donde Daniela me dijo que no era bienvenida. Mi nombre seguía ligado a ella. Eso lo sabía. Pero si estaban usando la casa para un préstamo, estaban jugando con algo que no era completamente suyo. Me levanté de la silla y fui directo al cajón de mi escritorio donde guardo la carpeta gruesa. El polvo se adhería a los bordes, pero dentro los documentos estaban impecables. La escritura, los papeles del fideicomiso, el acuerdo de derecho de uso. Mi firma estaba ahí junto a la de Adrián, un recordatorio silencioso de la protección que insistí en tener años atrás. El lenguaje era claro, más nítido, ahora que cuando mi abogada me lo explicó, el control de la propiedad era mío mientras viviera. Mis manos temblaron al guardar los documentos, no de miedo,
sino de la claridad que me envolvía. Adrián y Daniela pensaban que tenían rienda suelta, pero la verdad estaba escrita en tinta que nunca se molestaron en leer. Cerré el cajón con suavidad, me senté de nuevo y dejé que el peso del descubrimiento se asentara. Por primera vez en años, el poder era mío y sabía exactamente a quién llamaría después. A la mañana siguiente, hice una cita con la licenciada Vargas, la abogada, que me guió por el laberinto de papeles hace años. Su oficina no había cambiado, el mismo escritorio de roble, los mismos estantes con libros encuadernados en cuero. Escuchó con atención mientras le pasaba el mensaje reenviado y le explicaba lo que había encontrado. Ajustó sus lentes, revisó la hoja y luego me miró con una certeza tranquila. Carmen, no pueden tocarla. Tu derecho de uso está intacto y las cláusulas del fideicomiso te dan autoridad. Si quieres vender esa casa mañana, Adrián y Daniela no pueden detenerte. Las palabras me envolvieron como un manto protector. Durante tanto tiempo me sentí impotente en sus manos, pero aquí estaba la prueba de que el control siempre fue mío. Mi pecho se llenó con una respiración firme que no sabía que estaba conteniendo. Quiero avanzar, le dije, sin hacer ruido. En unas horas todo estaba en marcha. La licenciada Vargas organizó una visita de un valuador a la propiedad seguida de un inspector para revisar cada detalle. Me mantuve al margen, dejando que los profesionales hicieran su trabajo, asegurándome de que ni un susurro llegara a Adrián o Daniela. Entre menos supieran, mejor. Al manejar a casa esa noche, me sentía más ligera que en años. Los insultos, las miradas desdeñosas, las cajas con mis recuerdos arrumbadas en cocheras ya no me ataban. La ley me había dado una pluma y por primera vez no tenía miedo de usarla. Esa noche, sentada en mi sala con una taza de café, la lámpara proyectaba un brillo suave sobre las fotos que elegí dejar a la vista. Me recosté en mi silla, cerré los ojos e imaginé cómo se sentiría cuando la casa en la calle Olmo ya no me atara a su desprecio. Por primera vez en años, la idea de la libertad se sentía real y sabía que el siguiente paso me llevaría aún más cerca de ella. La casa salió a la venta un jueves por la mañana. Para cuando terminé mi segunda taza de café, el teléfono ya había sonado 2 veces. A media tarde, la licenciada Vargas llamó para decir que un inversionista había hecho una oferta en efectivo. Sin regateos, sin demoras, una línea limpia de la lista a la venta. Pensé que dudaría, que tal vez mi mano temblaría al decidir, pero cuando los papeles estuvieron frente a mí, firmé sin pausa. La pluma se sentía firme en mi mano, mi nombre fluyendo en la página como si hubiera esperado años para reclamar este momento. Al salir de su oficina, el cielo parecía más claro, aunque el clima no había cambiado. Manejé a casa despacio, saboreando el zumbido tranquilo del motor, la forma en que cada calle que pasaba ponía distancia entre mí y los años de desprecio que había soportado. En casa dejé las llaves en el cuenco junto a la puerta y miré alrededor de mi sencillo departamento. No era lujoso, pero era mío de una manera que ningún otro lugar podría serlo. Me puse a trabajar de inmediato, limpiando los estantes, reacomodando los muebles y sacando las fotos enmarcadas que había guardado en un cajón después de que Daniela las declarara pasadas de moda. Colgué la foto de Adrián de pequeño, sonriendo con un diente faltante, sosteniendo el pez que pescó con su papá. Puse el retrato de bodas de mis padres en la repisa con el cristal recién pulido. Cada foto que regresaba a su lugar sentía como una parte de mí volviendo a donde pertenecía. Al caer la noche, encendí la lámpara pequeña en la esquina de la sala. Su brillo se extendió suavemente por las paredes, alejando las sombras que habían estado ahí demasiado tiempo. Me hundí en mi silla
con un suspiro tranquilo, la decisión del día aún cálida en mi pecho. Por primera vez en años, me sentía completa en mi hogar y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Adrián y Daniela descubrieran lo que había hecho. No tardó mucho. El fin de semana, un golpe en la puerta fue tan fuerte que hizo temblar el marco. Al abrir, ahí estaba Adrián, pálido y frenético, con Daniela detrás, sus ojos abiertos de pánico. No esperaron una invitación. Mamá soltó a Adrián con la voz quebrada. ¿Qué hiciste? Hay un letrero en el patio: vendida. Gente entrando a la casa hablando de colores de pintura. ¿Cómo pudiste? ¿Nuestra casa?, interrumpí, manteniendo la voz calma. Querrás decir la casa en la que puse mi dinero, la casa que nunca cedí. Daniela dio un paso adelante, aferrando su celular como si pudiera salvarla. No entiendes. Teníamos un trato, un préstamo, que dependía de la propiedad. Sin ella, el banco. Se detuvo con la garganta apretada. Adrián se frotó la nuca con movimientos nerviosos. El préstamo se está cayendo. Si no lo cubrimos, lo perdemos todo. Embargo, recuperación. Todo se viene abajo. Por favor, mamá, tienes que ayudarnos. Dejé que sus palabras flotaran en la sala, su pánico llenando el silencio. Antes habría corrido a salvarlos abriendo mi chequera antes de que terminaran de pedir. Pero esta vez no. Crucé las manos sobre la mesa y hablé con suavidad para que no hubiera dudas de lo que quería decir. No soy su red de seguridad. Soy su madre. Las palabras parecieron golpear más fuerte que cualquier negativa de dinero. El rostro de Adrián se enrojeció, su boca abriéndose y cerrándose sin nada que decir. Daniela me miró como si me hubiera transformado en alguien que nunca había conocido. No puedes simplemente abandonarnos, susurró Adrián al fin. No los abandoné, dije. Dejé de permitir que me abandonaran a mí. Se fueron poco después, ya no exigiendo, solo rotos e inciertos. Los vi caminar por el sendero con los hombros hundidos bajo el peso de las consecuencias que ellos mismos eligieron. Cuando la puerta se cerró tras de mí, la casa volvió a quedar en silencio y supe que la próxima vez que habláramos, el equilibrio de poder entre nosotros nunca sería el mismo. En las semanas siguientes puse toda mi energía en el departamento. Las paredes se habían apagado con los años, así que contraté a un pintor para darles tonos cálidos y suaves. Compré cortinas nuevas que dejaban entrar la luz de la mañana y replanté el pequeño jardín trasero llenándolo de flores que prometían color durante todo el año. Cada cambio sentía como una declaración, un recordatorio de que este lugar era mío y valía la pena cuidarlo. Una tarde me senté en mi escritorio con una pluma en la mano y mi testamento frente a mí. Taché planes viejos y escribí nuevos. Los ahorros modestos que tenía, junto con lo que quedó de la venta, los destiné a una organización sin fines de lucro que ofrecía vivienda y apoyo a mujeres mayores. Se sentía justo. Quería que mi historia terminara en generosidad, pero en mis términos, no por explotación. Casi un mes después, Adrián llegó a mi puerta solo. Se veía cansado, con las líneas de su rostro más marcadas de lo que recordaba. Lo dejé pasar y se quedó parado torpemente en mi sala, mirando las paredes recién pintadas. Mamá comenzó con voz baja. Lo siento. Por todo. Debería haberte defendido. Debería haber recordado todo lo que has hecho por mí. Escuché con las manos descansando en mi regazo. La disculpa sonaba sincera, pero había aprendido a no confundir remordimiento con cambio. Lo aprecio, dije con calma, pero entiende, esto no volveré a permitir que me traten como si no importara. Asintió lentamente con la mirada baja. Cuando al fin levantó la vista, le di las palabras que había guardado desde el día que Daniela se burló de mí en mi propia casa. La próxima vez, invita a la mujer que pagó el tejado bajo el que vives. El silencio se extendió entre nosotros, no hostil, solo cargado de verdad. Adrián se fue poco después y volví a quedarme sola.
Me serví una taza de café y me senté en la mesa de la cocina. El sol de la mañana se derramaba sobre la superficie, calentando mis manos mientras levantaba la taza. Por primera vez en años, la paz se sentía como algo que me pertenecía.